Vivimos en un mundo donde el capitalismo no es solo un sistema económico, sino una forma de pensar, sentir y experimentar la realidad. No se presenta como una opción entre muchas, sino como la única posibilidad. Esta sensación de inevitabilidad es lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista. No se trata simplemente de aceptar el capitalismo como el mejor modelo posible, sino de algo más profundo, la dificultad, casi la imposibilidad, de imaginar un mundo diferente. No porque falten problemas evidentes en el sistema, sino porque la idea de un cambio radical parece absurda, inviable o incluso peligrosa. El capitalismo se ha convertido en el horizonte dentro del cual todo ocurre. No importa cuán destructivo sea para el medio ambiente, cuán insostenible resulte su ritmo de producción y consumo, ni cuán alienante sea para las personas. La respuesta casi automática ante cualquier crisis es encontrar soluciones dentro del mismo sistema. Si el costo de vida sube, la propuesta es generar más empleo o aumentar la productividad. Si la salud mental se deteriora, la solución parece ser mejorar la resiliencia individual, adoptar hábitos de autocuidado o consumir productos que prometen bienestar. Cualquier posibilidad de cambio profundo queda relegada a lo utópico, a lo irrealizable o a lo indeseable. El problema no es solo estructural, sino psicológico. Desde el nacimiento, las personas son moldeadas para aceptar la lógica del mercado como parte de la naturaleza. La educación está diseñada para preparar individuos que encajen en el sistema, no para cuestionarlo. La cultura popular refuerza la narrativa de que el éxito personal está ligado a la acumulación de riqueza, a la competencia y al consumo. Incluso la rebeldía suele estar mercantilizada. El cine, la música y la moda permiten experimentar una sensación de transgresión, pero dentro de límites seguros, sin amenazar la estabilidad del modelo económico. El capitalismo no solo estructura la economía, sino también las emociones y los deseos. Los problemas personales muchas veces son interpretados como fracasos individuales y no como síntomas de un sistema que genera ansiedad, precariedad y aislamiento. Si alguien siente insatisfacción constante, la respuesta inmediata es consumir más, buscar un nuevo propósito en una marca, un estilo de vida o una experiencia. La industria del desarrollo personal vende la idea de que el problema está en la mentalidad del individuo, no en las condiciones materiales que lo rodean. Así, la frustración no se traduce en una crítica al sistema, sino en un intento de adaptación a sus exigencias. El control del capitalismo sobre la imaginación se refuerza con la manera en que gestiona el pasado y el futuro. La nostalgia es un mecanismo poderoso dentro de este modelo. La cultura contemporánea recicla constantemente estéticas, historias y productos de décadas anteriores, vendiendo la idea de que el pasado fue mejor, pero sin permitir que eso derive en una reflexión crítica sobre por qué el presente es insatisfactorio. La historia se convierte en un catálogo de referencias reutilizables, sin un hilo conductor que permita comprender cómo llegamos hasta aquí. Al mismo tiempo, el futuro se presenta de manera ambigua. Por un lado, se promueve la idea de que el progreso tecnológico traerá soluciones a todos los problemas. Por otro, se insiste en que cualquier intento de cambio estructural es peligroso e ingenuo. La parálisis de la imaginación se traduce en una sensación de desesperanza disfrazada de pragmatismo. Cuando alguien cuestiona el capitalismo, la respuesta típica es que cualquier alternativa ha fracasado en el pasado o que no hay un modelo claro para reemplazarlo. En lugar de fomentar el pensamiento crítico sobre nuevas posibilidades, se impone la idea de que es mejor adaptarse a lo que ya existe, por imperfecto que sea. Incluso las crisis económicas, ecológicas y sociales más evidentes son absorbidas por el sistema sin que eso genere una verdadera ruptura. Pero la imposibilidad de imaginar alternativas no significa que el capitalismo sea eterno.
Al contrario, su aparente estabilidad esconde contradicciones profundas que, en lugar de resolverse, se intensifican con el tiempo. La automatización, la inteligencia artificial y la aceleración tecnológica están generando dinámicas que podrían llevar al sistema hacia un colapso impulsado desde su interior. La aceleración de la tecnología y la automatización han transformado radicalmente la forma en que el capitalismo opera. Lo que antes era un sistema basado en el trabajo humano, la producción material y el intercambio físico, se ha convertido en una red de procesos cada vez más automatizados, donde la velocidad es el principal motor del crecimiento. Este fenómeno ha sido analizado desde diversas perspectivas, pero una de las más radicales es la que propone el aceleracionismo. La idea de que el capitalismo no será derrocado por fuerzas externas, sino que colapsará por su propio impulso incontrolable. A medida que las empresas buscan maximizar la eficiencia, la mano de obra humana se vuelve cada vez menos necesaria. La automatización reemplaza tareas que antes requerían trabajadores, desde actividades industriales hasta servicios intelectuales. Las inteligencias artificiales comienzan a tomar decisiones que antes dependían de la experiencia humana, desde diagnósticos médicos hasta estrategias financieras. En el pasado, la industrialización trajo consigo desplazamientos laborales, pero también generó nuevas formas de empleo. Hoy, la velocidad del desarrollo tecnológico no deja tiempo para una transición equilibrada. La promesa de que los trabajadores podrán adaptarse y encontrar nuevos roles dentro del sistema se enfrenta a una realidad en la que la máquina es capaz de aprender más rápido y ejecutar tareas con mayor precisión. La aceleración del capitalismo se refleja en la volatilidad de los mercados. Antes, las crisis económicas se desarrollaban a lo largo de décadas o años. Ahora, un algoritmo mal diseñado puede desatar una caída financiera en cuestión de minutos. Las transacciones se realizan en fracciones de segundo. Las decisiones se toman a velocidades que superan la capacidad humana de comprensión y los ciclos de producción y consumo se han acortado hasta el punto de que la obsolescencia ya no es solo programada, sino prácticamente instantánea. Este ritmo vertiginoso genera una inestabilidad constante que mantiene al sistema en un estado de tensión permanente. Las innovaciones tecnológicas, lejos de aliviar la presión sobre los individuos, han generado un ambiente de hipercompetencia. En lugar de liberar a las personas del trabajo repetitivo y permitirles un mayor tiempo para el ocio o la creatividad, el desarrollo de nuevas herramientas ha impuesto una exigencia aún mayor. La conectividad global permite que el mercado laboral funcione las 24 horas del día, sin descanso. La frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal se ha vuelto difusa. La exigencia de productividad se extiende a todos los aspectos de la vida, desde la educación hasta las relaciones personales. Todo debe ser optimizado, eficiente y rentable. A medida que la tecnología avanza, el propio capitalismo comienza a generar contradicciones que lo llevan a un punto de ruptura. La automatización, que en teoría debería aumentar la riqueza y mejorar la calidad de vida, genera un problema fundamental. Si las máquinas reemplazan a los trabajadores, ¿quién consumirá los productos y servicios que generan las empresas? La acumulación de capital depende del consumo masivo, pero si cada vez menos personas tienen acceso a ingresos, el sistema se vuelve insostenible. Los intentos de resolver esta paradoja han dado lugar a propuestas como la renta básica universal, pero estas soluciones chocan con la lógica del propio capitalismo, que se basa en la idea de que el dinero debe ganarse a través del trabajo. El aceleracionismo plantea que, en lugar de intentar frenar este proceso, se debe impulsar su desarrollo hasta sus últimas consecuencias. Según esta perspectiva, el capitalismo ha entrado en una fase en la que su velocidad se ha vuelto incontrolable y su única dirección posible es hacia su propia disolución.
La idea de que la tecnología puede ser utilizada para reformar el sistema y hacerlo más humano choca con la realidad de que cada avance profundiza aún más sus dinámicas de explotación, desigualdad y precarización. En este contexto, la economía se ha convertido en un juego de simulaciones donde el valor ya no está ligado a la producción real, sino a la especulación financiera. El dinero se multiplica en mercados que existen de manera puramente digital, donde los activos no tienen un correlato físico y las burbujas especulativas generan ganancias para unos pocos mientras la mayoría enfrenta una crisis constante. La promesa de que la tecnología traerá estabilidad y bienestar se desvanece en un escenario donde la aceleración solo genera incertidumbre. El resultado de esta dinámica es un sistema que ha perdido el control sobre sí mismo. La automatización, la inteligencia artificial y la velocidad del capital han creado un entorno donde el capitalismo ya no puede sostenerse bajo las mismas reglas que lo hicieron dominante. Lo que alguna vez fue un modelo basado en el trabajo y la producción material, se ha transformado en una estructura donde la realidad se confunde con la simulación y donde las propias bases del sistema empiezan a desmoronarse. El mundo en el que vivimos no es exactamente el que creemos habitar. La realidad, tal como se nos presenta, es una construcción mediada por símbolos, narrativas e imágenes que moldean nuestra percepción sin que lo notemos. La economía, la política e incluso la identidad personal están inmersas en un juego de representaciones que han distorsionado el sentido de lo real. Esta transformación no ha sido un proceso repentino, sino el resultado de una progresiva abstracción en la que el capitalismo ha reemplazado el mundo material por una red de simulacros. El dinero, que en su origen tenía un valor intrínseco ligado a metales preciosos, se ha convertido en una entidad flotante cuya existencia depende exclusivamente de la confianza. La especulación ha tomado el control de los mercados, creando burbujas que se inflan y estallan sin que haya una relación clara con la producción o el trabajo. Las empresas tecnológicas han llevado esta dinámica al extremo, generando modelos de negocio donde lo que se comercia no es un producto tangible, sino la información, la atención y las emociones de los individuos. La realidad económica ya no se sustenta en objetos físicos, sino en sistemas algorítmicos que manipulan el comportamiento de las personas a través de plataformas digitales. El consumo, en lugar de responder a necesidades concretas, se ha convertido en un acto simbólico. Las marcas no venden solo productos, sino identidades. Se ha creado un sistema en el que cada elección de compra es una declaración sobre quién se es o quién se aspira a ser. La moda, los dispositivos electrónicos y hasta la comida han dejado de ser simples bienes para convertirse en signos dentro de una estructura de significados que organiza la sociedad. Sin embargo, esta estructura está vacía, pues las promesas de felicidad y éxito que venden las industrias culturales nunca se materializan completamente. La satisfacción siempre es postergada, manteniendo a los consumidores atrapados en un ciclo interminable de deseo y frustración. Las redes sociales han llevado este fenómeno a su máxima expresión. La identidad personal ya no es solo una experiencia interna, sino una proyección pública que debe ser constantemente construida y validada por otros. Las imágenes cuidadosamente seleccionadas, los discursos moralmente aceptables y las reacciones instantáneas han creado una hiperrealidad donde lo que importa no es la vida en sí misma, sino su representación. La existencia se ha convertido en una puesta en escena, en la que cada individuo se desempeña como el protagonista de una narrativa diseñada para encajar en los códigos de la era digital. El entretenimiento ha sido una de las herramientas más efectivas para sostener esta dinámica. La saturación de estímulos, la inmediatez de la información y la sobreabundancia de contenidos han fragmentado la capacidad de atención,
impidiendo que las personas reflexionen sobre su entorno de manera profunda. Las películas, las series y los videojuegos han dejado de ser meras formas de ocio para convertirse en estructuras narrativas que refuerzan los valores del sistema, normalizando la competencia, la acumulación y el consumo como principios inalterables de la realidad. Las ciudades reflejan este mismo principio. Los espacios públicos han sido diseñados para facilitar el flujo del capital, no para la convivencia humana. La arquitectura de los centros comerciales, las oficinas y los sistemas de transporte responden a la lógica de la eficiencia económica, transformando la vida cotidiana en un proceso mecanizado. La urbanización acelerada ha fragmentado las relaciones comunitarias, reemplazando el sentido de pertenencia con interacciones transaccionales. En este contexto, el individuo se convierte en un engranaje más dentro de una maquinaria impersonal, donde el tiempo se mide en términos de productividad y no de experiencias significativas. El concepto de felicidad ha sido absorbido por esta lógica de simulación. La búsqueda del bienestar ha sido reducida a la adquisición de bienes y servicios que prometen llenar el vacío existencial, pero que, en realidad, solo lo profundizan. La espiritualidad se ha convertido en un producto de consumo, con técnicas de meditación, libros de autoayuda y retiros diseñados para ofrecer soluciones inmediatas a problemas que tienen raíces estructurales. La idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual refuerza la ilusión de que el sistema es justo, desviando la atención de las desigualdades y contradicciones que lo atraviesan. El poder ya no opera de manera explícita, sino a través de la manipulación del deseo y la percepción. En lugar de imponer restricciones directas, crea un entorno en el que las personas eligen voluntariamente aquello que las mantiene dentro del sistema. La sensación de libertad es parte del control. Las opciones disponibles han sido cuidadosamente delimitadas para que ninguna represente una verdadera ruptura con la estructura existente. La rebeldía es absorbida y convertida en una nueva forma de consumo, asegurando que cualquier intento de transformación termine reforzando el mismo modelo que busca desafiar. El resultado de todo esto es un mundo donde la realidad y la ficción se han entrelazado de tal manera que es difícil distinguir una de la otra. La verdad ha sido desplazada por narrativas diseñadas para generar impacto emocional. La memoria colectiva ha sido fragmentada en una serie de relatos contradictorios y el futuro se percibe como una prolongación indefinida del presente. La posibilidad de un cambio profundo parece lejana no porque no existan alternativas, sino porque el propio sistema ha colonizado la imaginación, impidiendo que sean concebidas como viables. Sin embargo, la tensión entre la simulación y la realidad no puede sostenerse indefinidamente. El agotamiento emocional, la crisis de sentido y la creciente insatisfacción sugieren que algo está empezando a fracturarse. La aceleración ha llevado al sistema a un punto en el que su propia lógica de expansión ilimitada se ha vuelto insostenible. El colapso no es solo una posibilidad teórica, sino una consecuencia inevitable de la contradicción fundamental entre un mundo que funciona en base a la acumulación infinita y los límites físicos, psicológicos y sociales de la humanidad. El capitalismo ha alcanzado un punto en el que su propia lógica de expansión se ha convertido en su mayor amenaza. La aceleración tecnológica ha despojado al sistema de cualquier estabilidad, generando una crisis donde el trabajo humano pierde su valor y la economía se transforma en una serie de simulaciones sin conexión con la realidad material. Las personas, atrapadas en una red de representaciones, enfrentan una vida definida por el consumo, la hiperproductividad y la ilusión de libertad, mientras el mundo físico y emocional se resquebraja bajo la presión de una maquinaria que exige más de lo que puede sostener. El colapso no llegará como un evento súbito y espectacular, sino como una disolución progresiva de las certezas que hasta ahora han sostenido el sistema.
la creciente desconexión entre la economía y la vida cotidiana, la imposibilidad de mantener un modelo basado en la explotación infinita de recursos y la crisis de sentido que afecta a la sociedad contemporánea son señales de que el capitalismo ya no puede garantizar su permanencia sin mutaciones radicales. La pregunta no es si caerá, sino qué vendrá después. En medio de esta incertidumbre, lo esencial no es aferrarse a los viejos paradigmas ni esperar que el mismo sistema encuentre soluciones a los problemas que ha generado. Lo que se necesita es la capacidad de imaginar algo diferente, de recuperar el control sobre la propia realidad y de concebir un futuro que no esté definido por la lógica del mercado. La transformación no vendrá de un cambio impuesto desde arriba, sino del reconocimiento de que lo que hoy parece inevitable no es más que una construcción que, al igual que todo lo humano, puede ser desmantelada y reconstruida. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.